Hola, hola amigos, estamos en el cuarto capítulo de Espacio Marcial, ya con otra entrevista de lujo como ya la que hemos tenido anteriormente, y en esta oportunidad desde Estados Unidos, hay una conexión muy especial, también muy especial para nuestro amigo el panelista Juan Silva, ya que vamos a entrevistar a su maestro, a su gurú, Marce de Thouars, que es nuestro invitado de el cuarto capítulo, Juan, para que también lo saludes. ¿Cómo están? Gracias por vernos. Efectivamente, Guru Marce es mi maestro de Silat, Serak y Bukti Negara. Para mí es un honor que le esté presente y no sé si lo introduzco yo al tiro. Sí. So, Guru, it's a pleasure for us to have you here in this interview. We hope we can get a nice interview with you and talk a little bit about your family, about Serak and Bukti Negara. My pleasure. I'm happy to be here, and I look forward to it, and so I can see you guys on video. Thank you. Es un placer para él estar aquí y que estaba esperando que esta entrevista funcionara y poder estar con nosotros aquí en video. Bueno, yo quería hacer una pregunta. En primera instancia, decirle que se agradece que a través de Juan pueda introducir un arte con tanta historia como el Pencak Silat acá en Chile. Entiendo, Guru, que usted, el único representante en Chile que tiene acá es Juan. He first wants to thank you and acknowledge the fact that you introduced Silat Serak to Chile through me. So he's asking, am I your only representative here in Chile? That is correct. You are my only representative in Chile, and I would say South America. That you are the only representative of the art. Actually, I'm honored that Chile has me there. So, thank you. Sí, efectivamente yo soy el único representante de Chile y Sudamérica y que para él es un honor poder estar presente en este país a través de mi persona. Ya pregunta nomás, Juan, tú. Okay, Guru, so my first question, well, after I ask you, let me translate it before you answer, please. Okay. So, what's your beginning on the art? Your first memories of Silat Serak or your family training? What's your first memory and your first when you first practice it for the first time? What do you remember about that? Let me please translate it and then you go. Le pregunté cuál es su primera memoria sobre el Silat o la primera vez también que practicó o que vio a su familia practicar. ¿Qué es lo primero que recuerda? Please go ahead. My first memory is my father told me that he tried to get us involved in it at a young age, and I was probably about 5th grade, and I got beat up by a bully. And my father said, "Are you going to learn?" You know, and I remember going to the first couple of weeks, and then I didn't see that bully, so I had only been training maybe a couple of days a week, and it was for 2 weeks. And finally, when I saw the bully, finally something came over me, and then we're at the bus stop, and then when he tried to punch me, he put I was able to grab his head and put his head, and he hit my knee, and I knocked him out. What happened later is he became a student. He wanted to learn what I knew how to do. He didn't want to fight with me anymore. But that was the first experience that I actually had really understanding the art. I remember when I was... Let me translate that part so it's not that long and I don't miss any detail. Entonces su primer recuerdo es cuando era muy chico, alrededor de los 10 años, su papá le dijo que tenía que aprender porque le estaban haciendo bullying en el colegio. Y empezó a practicar y después de que llevaba 2 semanas practicando se topó con la persona que le hacía bullying en el paradero del bus. Yeah. Esta persona trató de pegarle y bueno, Guru Marce le pegó un rodillazo en la cabeza y lo noqueó, pero el bully después lo que hizo fue que se fue a inscribir a las clases. Okay. Y esa es su primera memoria sobre lo que pasó, lo que primero recuerda del arte en sus inicios. Okay. ¿Tú siga, tienes...? sí.
Bueno, Guru, yo no sé si Juan le dijo, pero yo soy instructor de Jeet Kune Do y nosotros, como venimos de la línea de Daño Santo, en este caso, en mi caso, tenemos un video en la memoria donde sale Daño Santo con su padre con la mítica chaqueta azul. ¿Qué nos podría contar de esa escena? Well, he wants to tell you that he's, as a practitioner of Jeet Kune Do, in his memory is that classical video of your father with Danilo Santo, where your father is wearing that blue jacket. What do you remember about that particular video or the time with Pencak Paul with Danilo Santo? Do you want to answer that, or do you want me to say it now? Yeah. Like, that was back in the 80s. That jacket is about, the blue and white jacket's about 30 years old. eso fue en los 80, chaqueta so de alrededor de 30 años. Go ahead. It was made by Julie Thouars. She has passed on now, but it was made by her back in the 80s. And my father wore the black hat. That was our traditional, that's how he was. I mean, that's who he was. That video was made, that was also video. They went somewhere to make a production. It was like a cable company where they made the video. Mm-hmm. And that video, I remember it. I wasn't actually at the place where they made it, but I remember that day that they went to go make it. Let me translate until that part. En ese video fueron a grabar en un lugar como en una cadena en una estación de televisión de cable, y él no fue ese día, pero recuerda el día cuando se juntaron para ir. Okay, Guru, please go ahead. It was done at a cable company. I remember because I worked back in the day at the old Marina del Rey studio, the old school, the original school that when at that time I was working at the school, so I would see a lot of different martial arts. It was pretty interesting because, you know, Daniel Santo back then, Daniel Santo back then, you knew him from Game of Death, the movie. So having him around at that time was kind of an interesting, and knowing and seeing him was kind of interesting. You know, he was kind of interesting figure. Okay, let me translate that part. So, en esa época estaban ellos también enseñando en la escuela de Marina del Rey, y era interesante para Guru Marce toparse con Danilo Santo, que era una figura pública y que había aparecido en Enter the Dragon, me parece que dijo. No, en Game of Death. Ok, y había aparecido en las películas, entonces era como interesante conocerlo como personaje. Okay, Guru, go ahead. Daniel Santo played an important part back in the 80s, and for a lot of martial artists, I would say that because he was like an ambassador, an introduction of a new art that was being created. Because back in the 80s, Bukti Negara barely first came out, and I remember watching Game of Death one night, and all of a sudden I opened the door, and Daniel Santo comes to the door, and I was like, what? You know, but and seeing him for the first time, I was shocked. I was watching the same man that was on TV in the movie. I'm sorry. Yeah. That I was watching that day on TV. So that was kind of cool. That was a nice feeling. Yeah, let me translate that. Dice que Danilo Santos fue una persona que en los 80 fue como un embajador de las artes marciales para muchos estilos. Particularmente ayudó también a promocionar el Bukti Negara, que estaba recién formándose, y vuelvo a insistir que fue muy, muy loco para él abrir la puerta y encontrarse a Danilo Santo, que era el personaje de Game of Death. O sea, abrir la puerta de la casa y estaba Danilo Santo. No sé si quieres que se alargue más en eso o no, otra pregunta. Pregúntale otra cosa tú. Okay, Guru, I'm going to go now with a different question, and then I translate, then you can answer. So, at first, when you started with the art, you had already, it was like a family activity, like you were used to it, you were used to see people fighting around you, or when they train, it was like a close
Was it an open thing from the family, or was it more closed only for people training? And who do you remember from the first years of the training in your family? It was different back then. Martial arts, the way things were back then was completely different as now. I remember the old guys from the 60s. Back in the 60s, 70s, that was different. It would actually, the training was very private. It was very, very family orientated. It wasn't really how it is today. It was different. And what I mean is I try to bring back that tradition, but a lot of things you can't do now, like they used to hardcore spar, and you can't do those things as it used to be, because people get hurt, injuries, lawsuits. It was just really different. And the art was the old traditional art. There was no Bukti Negara. There wasn't the subsystem. It wasn't even created yet. But the people were different back then. They developed that tradition. They really learned. You know what I'm saying? They stuck with it. Yeah. Let me Entonces, le pregunté sobre el arte, que cómo lo recuerda él en los orígenes, por lo menos de lo que él recuerda, los 60, 70. Y me dice que lo principal es una gran diferencia. Era mucho más cerrado, era mucho más orientado como a la familia, y que además el sparring era muy, muy fuerte, que son cosas que hoy en día ya no se puede hacer por las demandas y problemas. La gente no está dispuesta a entrenar de esa manera como se entrenaba antes. Entonces, él recuerda mucho entrenamientos muy fuertes, entrenamientos de la época tradicional del Serak, porque todavía no había Bukti Negara, muy cerrado, muy familiar, y orientado al combate de manera muy, muy fuerte, que eso ya hoy en día se perdió por el tema que él ya explicaba. La gente no quiere entrenar así, y también si tú le rompes algo a un estudiante, sobre todo en Estados Unidos, te van a demandar. Claro. Yo quería hacerle una pregunta, aparte de él como hijo y heredero de su padre en este caso, hay otros maestros que fueron alumnos también de él y son como pares en la promoción del Serak o el Bukti Negara. As he wants to know, like your father's, you're the lineage holder. You took the art from your father. Do you acknowledge some different people teaching Serak or Bukti Negara, or you don't want to go on that? I think you have to. It's kind of like this. My father had a lot of students, and a lot of people. A lot of people have their own interpretation what the art looks like in their eyes. Y esos estudiantes a su vez tuvieron una interpretación de lo que ellos entendieron que el arte era para su percepción. And so when they learn it, they adapted it to what they're trying to do. Y cuando lo adaptaron a lo que ellos estaban tratando de hacer. I acknowledge like old people that, like Guru Stephen Flink, Guru Louis, there's people from my time that, older, I mean, because there's a lot of good students that are passed on that are no longer here. I think there's a lot of different, like, I hate to use this word, but there's a lot of Starbucks within this art. Yeah. And I don't mean it disrespectfully. Let me translate that part. Entonces, él recuerda la gente de la época cuando él empezó, que la mayoría y muchos ya están muertos. Dice que su padre tuvo muchos estudiantes y que cada estudiante o muchas de esas personas tuvieron visiones distintas de lo que consideraron ellos que era el arte, y que lamentablemente usó la palabra Starbucks para definirlo, pero que hubo muchos Starbucks en el arte, refiriéndose en el fondo a un consumo más superficial y rápido de venir a llevarse los títulos. En ese sentido se refiere al Starbucks, como un bien de consumo rápido. Pero él recuerda, y los que más reconoce él son los más antiguos, entre ellos nombra a Guru Plink, a Guru Louis, y muchos de los otros ya estaban muertos.
Go ahead, please, Guru, if you're gonna go. I did, and I don't mean when I say Starbucks in a disrespectful manner. I'm just saying it's a lot of different people are teaching this or claiming to teach this art, and it's not one big family, because we're not. We're all separate, and we're all doing our own difference. Okay. But I have seen the different changes of how people change something, and put things in there that were never really in the art. Okay. In the beginning. Entonces, él dice que no quiere faltar el respeto a nadie con decir que esto se transformó en una especie de Starbucks en muchos casos, pero que cada persona le fue agregando lo que consideró y muchas cosas de las que se agregaron al arte en un principio no estaban ahí. Y él ha visto esa transición desde los 60 hasta ahora. Entonces, en ese sentido, eso es lo que puedo opinar. Claro, de hecho, no sé, como para agregar y cerrar esa parte, yo he visto mucho de la parte técnica que te he visto a ti, Juan, y también he visto videos también de Guru Marce, en la parte que hace el mafilingo Silat de Daniel Santos, que también tiene base de que tiene, en este caso, el Serak o el Bukti Negara. Yeah, he said that he can, for example, he can recognize parts of Serak or Bukti Negara when he sees Daniel Santos doing Silat. It's true. It's all possible. I haven't seen him actually work the art or moved in some time. I really haven't. So I'm not going to say I can't answer that. Yeah. He probably can see it. And each person that learns it is going to develop their own way of teaching it and their own way of understanding it. Yeah. Dice que él personalmente no ha visto a Guru Daniel Santos haciendo Silat, pero que sí entiende que cada persona va a tomar las partes que comprendan y que le acomoden a su propio arte o ejecución o comprensión del arte para hacerlo. Okay. Y dentro de eso está bien. Buenísimo. Pero sí, yo sumándome a lo que tú dices, claro, Daniel Santos fue alumno de Pencak en el tema del Silat, y evidentemente yo también, yo he visto algunos videos de Daniel Santos explicando y sí, son las mismas como... Sí, se ve la influencia. Del Serak en distintas partes, sí, yo sí lo he visto. Sí. Sí. ¿Vas con otra pregunta o yo...? Tú. Okay, Guru, so for me, what I would like to say is to know what is for you, because everyone has like, there's an image of Pencak Paul, like this great Silat teacher, and some stories of him like being a good fighter. What's your vision of Pencak Paul as a father, as a martial art teacher, and as a fighter? Like, what's your idea of Pencak Paul? Let me translate and then you answer, please, Guru. Okay. Le pregunté cuál era su visión, porque todos tenemos, en general, la gente que conoce de Silat, tenemos una visión de Pencak Paul como un gran maestro que introdujo el Silat en el mundo occidental, pero ¿cuál es la visión de él de Pencak Paul? Como su papá, como maestro de artes marciales y también como peleador, que se le conocen o se cuentan varias peleas de él. Go ahead, please, Guru. I'll first say, as a father, he did his best. He did his best as a father. Me and him, we had our differences through years of opinion. We got our argument like a father and son. I mean, we had our things. Okay. I miss it. He was a good cook. He always knew how to cook well. I mean, that he would, in that aspect, he was, they came from the jungle, so they were able to make something out of nothing. Okay, let me translate that part. Dice que como padre, él reconoce que su padre hizo lo mejor posible como padre, que tuvieron sus diferencias como toda familia y que tuvieron ciertas veces opiniones distintas, y algo que recuerda él es que Pencak Paul cocinaba muy bien, que era muy buen cocinero, que desde sus orígenes de Indonesia podía tomar pocos ingredientes y hacer algo muy, muy bueno, que era un muy buen cocinero. Please, Guru, go ahead. As a martial art instructor and teacher,
I believe this, and I will say that I think he was brilliant because he created the pawn chart of the art. Okay. And he created his own pawn chart for his own way of teaching it. Mm-hmm. And the old line didn't have it. The old line didn't have all that pawn chart. That didn't get created until they did it. Till he did it. Okay. When he took the components from the traditional system and created the subsystem of Bukti Negara, I didn't really, I don't think it dawned on me back then or as much. I can talk about his fights. When he fought, he would fight. Okay, let me translate the first part, and then we go to the fights. Entonces, dice que como artista marcial y como profesor fue una persona brillante que hizo muchos ajustes a lo tradicional para poder enseñarlo. El panchar, que es la plataforma que nosotros utilizamos, lo creó él para poder enseñar, y después obviamente la creación de Bukti Negara también fue otro gran aporte que hizo su padre al Silat y a las artes marciales. Y ahora va a entrar un poquito en la parte de las peleas. Go ahead, please, with the fighting part, Guru. When my father came out in the magazines, a lot of the magazines back in the, I would say the 90s, he came out in black belt, the most deadliest man alive. At that time, he was challenged a lot. Cuando su padre salió en las revistas, empezó a salir en muchas revistas, empezó a recibir muchos desafíos. Okay. Ever since Holland, when we were in Holland visiting, I was really a young child. I was probably about 4 or 5 years old. A bunch of guys wanted to fight him, so they made a threat that they kidnapped me, so my father can go to a battle. Okay, let me translate that. Incluso cuando él era muy chico, cuando iban a Holanda, por ejemplo, fueron a Holanda cuando él recuerda tenía 4 años, había un grupo de personas que querían pelear con Pencak y lo amenazaron de que si no peleaba con ellos iban a secuestrar a Guru Marce. Go ahead, Guru. So they fight that time? I've seen my father fight, and it's very fast, very quick. He didn't waste time. He didn't sit there wasting time jumping around. Mm-hmm. When he hit it, he wasn't. What I mean by fast, I mean his timing. He had excellent timing. Dice que su padre era más que rápido, tenía un timing. Excelente. Yeah. Y eso hacía que terminara las peleas muy rápido. Okay. Go ahead, go. His timing was excellent. I remember when we were kids, he put a guy's head in the dryer because he took the clothes out of the dryer. He was a fighter. He fought a lot his whole life. He was a fighter till he hit his 80s. That's the kind of person he was. And I realized you can't fight everything. Yeah. Let me translate that. Dice que sí, que siempre fue un muy buen peleador, que recuerda también otra instancia, que yo le voy a explicar un poquito más, en que Pencak estaba en la lavandería y había puesto su ropa a secar, y llegó una persona que, como lo vio un poco más viejo, abrió la lavadora y le sacó la ropa. Y para usar las monedas que había puesto Pencak y secar su ropa. Y dice, y Pencak lo agarró y lo metió con la cabeza para dentro de la secadora. Y dice que sí, que su papá siempre tuvo peleas, incluso hasta que llegó como hasta los 80, ya cuando estaba más mayor, pero que sí, que siempre fue un peleador. Y lo que más rescató fue que las peleas se acababan muy rápido por su capacidad de tener un timing muy bueno. Something else to add to that? Yeah. To answer that is, so when I started to teach, and I started to try to, and what I meant is I tried to, for the people that could not meet him or see him because he's gone, I try to bring I try to get close enough things that he would have tried to do, so they can visualize what it must have been to train with him. Okay, so, yeah. Let me translate that. Entonces, okay. el Guru Marce dice que para él siempre ha sido su intención poder transmitir un poco la vibra que tenía Pencak al entrenar,
para la gente como nosotros que no pudo conocerlo porque ya partió. Claro. Go ahead, Guru, please. And now I have a greater appreciation for what he did and how he brought things out, because I realized it wasn't easy. It's a complex system, and how he created a subsystem and took from the components and then created this. He's a very good teacher in that aspect. He very well understood what he did. Y para cerrar, dice que ahora que él está enseñando, comprende mucho mejor lo difícil que era y lo bien que lo hizo su padre para poder enseñar y presentar el sistema y crear el subsistema de Bukti Negara, que lo aprecia mucho más ahora él que está enseñando que cuando estaba practicando. Eso. ¿Vas tú, Alejandro? Sí. Yo le quería hacer una pregunta basada en lo que él como en este caso difusor del sistema, que es, por ejemplo, yo he visto, antes de saber de que Juan lo representaba acá en Chile, vi varias veces, por ejemplo, que él participaba en campamentos de Silat como difusor. Que nos podría contar si él sigue haciendo esas actividades. Sí, ese era el Camp of the Masters. Sí, 2016. Yeah, sí. He said that he saw you before even knowing that I was here representing you. He has seen videos of you on Camp of the Masters, and he wants if he's asking if you still do Camp of the Masters or what can you tell about Camp of the Masters? Camp of the Master was great. It was done by Guru Cliff, Maha Guru Cliff Steward. And it was an honor to be and do his camp. I did the very last camp before, and then the following year he passed away. I was fortunate to see many different people. There was different arts. It's just a family atmosphere, meeting different people, and that's what it was really about. Not so much to me, it wasn't so much about the martial arts, but just meeting different people. But it was an opportunity for people to see different systems, different styles, or different systems, and take ideas from there to help them for their own selves of survival. Yeah. Bueno, Camp of the Masters era un campamento que organizaba Mahaguru Clifford Stewart, que murió el año pasado, y Guru Marce participó hasta el último que se hizo. Y dice que fue muy interesante en el sentido de que podías conocer muchas artes marciales, pero que además fuera de las artes marciales siempre hubo un entorno de familia, y que eso era bastante agradable el poder estar ahí presente. Ok. Muy bien. ¿Algo más? No, dale uno más si quieres. Ya, lo otro, eso con respecto al tema de la familia, que nosotros dos lo hemos conversado mucho, y quería que él con sus palabras me dijera que cómo es la difusión que él, aparte de los campamentos que habíamos conversado, cómo él lo hace, porque como tú bien me explicabas, ustedes lo ven como más que una familia, más que como una escuela representativa. No sé cómo podríamos plantear la pregunta. Yeah, he wants to know, like, how do you feel, or how do you want to teach or make the transmission of the art? Because I have told him many times that we work more than like a martial arts school. We work like a family. So he wants to know, on your words, what your thought on that. My honest thought is I always try to make it like a family atmosphere. Él siempre quiere estar en una atmósfera familiar. There's always going to be, you're going to not, like I say, it's, someone once asked me, what's more difficult, teaching the art or dealing with people? And unfortunately, sometimes it's harder to deal with people than teach the art. But I try to do my best to respect the student, respect the person, so he can grow. I think sometimes I try my best to make it a family atmosphere. Sometimes it's not easy, but
I try to do the best I can. I try to bring out the old way versus the new way, and put my whole heart into what I'm doing, so the person can learn. Yeah. Okay, And let me translate that so I don't forget the pieces. Entonces, dice que sí, que para él es muy importante hacerlo como una familia, como se hacía antiguamente, con esa vibra que tenía antiguamente de una familia, pero que, bueno, una vez alguien le preguntó qué era más fácil o qué era más difícil, enseñar un arte marcial o lidiar con la gente, y que lamentablemente es más difícil lidiar con la gente. Claro. Entonces, muchas veces él pone siempre el corazón y el intento en que las cosas sean como una familia, pero muchas veces es difícil porque también la gente a veces no está a la altura de ser una familia. Claro. Go ahead, Guru, please. So in that case, I try to bring that family atmosphere. I always have. Mm-hmm. If anyone that saw me in person, I've always tried to be courteous and respectful, but get my point across how this art's going to be. Mm-hmm. But, you know, and I try to make, when I do a seminar or I've done in classes, I will always try to make it fun. You can ask Guru One. They know, people have seen me. I always try to make it fun. I always try to make it interesting, but I try to give that real life experience Mm-hmm. that not everybody experiences it. I mean, when you go to battle, life's a battle. So when you don't know what's going to happen out there. You can't predict. Like, people take videos or training methods and they go, okay, I'm going to apply that. You don't know what's going to happen. So you can't just want to start applying something. So you want to make it, you want to bring that live, you have to bring that live atmosphere. Ok, entonces dice que siempre trata de hacerlo familiar, las clases o los seminarios. Bueno, yo también lo he experimentado, siempre hay un ambiente de cordialidad, que es entretenido y divertido, pero a la vez también él siempre tiene que asegurarse de que el arte sea transmitido de la manera correcta. De que el arte está diseñado y debe ser la persona prepararse para el combate, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en la realidad. Entonces, la comprensión del arte, pese a que esto es familiar y que se intenta hacer en un ambiente de amistad, no hay que olvidar el punto de que esto es un arte de combate, y también hay que transmitir esa parte en el fondo de estar listo para un combate real, que dentro de la cordialidad igual hay que tener esa otra parte. Claro.